Hola, mi nombre es Leonel André Cristóbal Morales y hoy les voy a exponer mi PIA sobre mecánica vectorial sobre armaduras. Bueno, el método que teníamos que utilizar era uno de esos métodos para resolver esta armadura era el de nodos o por secciones. En mi caso elegí el de secciones porque se utiliza principalmente para analizar vigas y estructuras que se pueden dividir en secciones o segmentos. Y entonces, como mi problema de esta armadura era, pues literal, un puente y se podía dividir, por eso elegí el método de secciones, porque era más fácil y permite aislar una parte de la estructura para analizar las fuerzas o momentos que actúan sobre ella. Por eso la elegí. Bueno, a continuación les mostraré el problema y la explicación y los cálculos, cómo lo resolví. Muchas gracias. Sobre el problema que hicimos, es un... tenemos que calcular reacciones en apoyo y tenemos que usarlo como un método de nodos o de secciones para establecer las condiciones de las barras. Entonces, determina las barras B, D, CD, CE, FH, FG y EG. Y entonces nos pide que las fuerzas que vamos a utilizar en el diagrama sean los últimos dígitos de nuestro matrícula multiplicados por 100. Como mis últimos tres números de matrícula son el 0, el 5 y el 9, la fuerza 1 pues por lo tanto es 0, la fuerza 2 es 500 y la fuerza 3 900. Acá podemos ver el diagrama. La fuerza 1 por ente sería acá, la fuerza 2 sería en F y la fuerza 3 en H. Podemos ver que son barras. Tenemos una anchura de 6 metros y una altura de 2 metros. Con puntos de apoyo, con los puntos de apoyo en superficies lisas, entonces que las fuerzas van a estar perpendiculares. Tenemos en I y en A. Pasamos a calcular las reacciones en apoyo. Entonces las reacciones en apoyo en este diagrama serán así. Tenemos por ejemplo AY y IY. Las fuerzas que actúan son el 500 y el 900. Para calcularla, primero vamos a calcular el punto de apoyo IY. Entonces tenemos que utilizar momento en A para que se cancele la fuerza en A. Entonces nos queda como 500 en el momento menos 500 porque gira a favor de las manecillas de reloj con una distancia perpendicular de 15 metros hasta el punto A. Menos 900 porque gira a favor de las manecillas de reloj con una distancia perpendicular de 21 metros. Entonces, para que tenga que haber un equilibrio, entonces IY debe ir para arriba, entonces positivo. IY por la distancia perpendicular que nos al punto A, que son de 24 metros, es igual a 0. Despejamos y hacemos las operaciones que nos da en total que IY va a valer 1100 newtons para arriba, positivo. Las ecuaciones que estamos utilizando son sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Son tres. Bueno, ya calculando Y tenemos la oportunidad de calcular AY y lo vamos a hacer por sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una incógnita. Ahorita no calculamos directamente sumatoria de fuerzas en IY porque teníamos dos incógnitas y por eso utilizamos momento para reducirlo a una incógnita. Entonces, como ya tenemos IY, usamos sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, como estos van para abajo, menos 500, menos 900, y como este va para arriba, 1100 newton. Y entonces, para que tenga que haber un equilibrio, AY debe ir para arriba, es igual a 0. Entonces AY nos da un total de 300 newton positivo que va para arriba. Estos serían nuestros puntos de apoyo. Ahora, para calcular las barras
BD, CE, CD, pues tenemos que dividir la armadura. Utilizaremos el método de secciones. Como pueden ver aquí, estoy partiendo la armadura a la mitad. Puedo agarrar este lado, pero sería más complicado porque tenemos muchas más barras. Entonces utilizaremos el lado del lado izquierdo. Como pueden ver, solamente tenemos AY. Entonces, partimos la mitad y utilizamos... Podríamos haber utilizado el método de nodos o de secciones, pero en este caso vamos a utilizar el método de secciones porque es más fácil. Bueno, acá vamos a ver el diagrama. Como podemos, como les dije, la única fuerza que utilizábamos es AY, que nos da un total de 300 newton. Y podemos ver el diagrama. Entonces, estas barras C y D, BD, no tenemos ningún problema porque están en horizontal. Pero acá, esta barra de CD, como está inclinada, tenemos que descomponer las fuerzas. Para descomponer las fuerzas necesitamos el ángulo en el cual está inclinado la barra. Bueno, acá podemos ver el triángulo, que una altura de 2 metros, una anchura de 3 metros y la hipotenusa. Para sacar el ángulo usamos tangente inverso 2 tercios es igual a 39.69 grados. De ahí ya tenemos el ángulo. Entonces podemos poner CD seno de 33.69 y CD coseno de 33.69 descomponiendo las fuerzas. Ok. Y ahora, como tenemos AY, CD seno de 39, entonces podemos sacar CD. Y hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Como este va para arriba, nos da positivo. Como este va para abajo, bueno, en el punto de equilibrio, para que nos dé 0, esta debe estar negativa, entonces tiene que ir para abajo la flecha. Entonces nos da que esta flechita va para abajo, para que tenga que haber un equilibrio. Menos CD, seno de 39.69 es igual a 0. CD, despejando CD, menos 300, seno de 33.69, la barra de CD es 540.83 newtons a comprensión. ¿Por qué a comprensión? Porque sigue el sentido de esta flechita. La negra que va para abajo. Entonces tiene que ir a su misma dirección. Entonces nos da que está comprimiendo. Bueno, y ahora para sacar la barra BD tenemos que hacer un momento de sumatoria en C. ¿Para qué? Para que se cancele la mayoría de fuerzas y solamente nos queda AY y BD. Como la incógnita es BD, pues solamente usamos el momento. Entonces, menos 300 newtons. ¿Por qué? Porque gira a favor de las manecillas de reloj. Por eso es menos. Entonces, una distancia perpendicular al momento, al punto donde estamos haciendo el momento, que es C, da 6 metros. Más BD. Más BD, ¿por qué BD? Más. Porque debe haber un equilibrio que nos dé 0. Entonces, como en la otra teníamos menos, acá debe estar positivo para que nos dé 0. Y al momento de que tú hagas que este des más, entonces en el momento debe girar en contra de las manecillas del reloj. Entonces, para que gire en contra de las manecillas del reloj, la fuerza debe ir hacia la izquierda de BD. Entonces la fuerza va a la izquierda por una distancia perpendicular de 2 metros. BD nos da un total de 900 newtons a compresión. Ahora solamente nos queda sacar C, que C lo utilizaremos como una sumatoria de momentos en X. ¿Por qué? Porque solamente tenemos la incógnita C, ya tenemos BD, ya tenemos CD coseno de 39.69. Entonces la única que nos falta es C. Entonces sumatoria de fuerzas en X. Nos queda menos 900. ¿Por qué menos 900? Porque va a compresión, va en contra hacia la izquierda. Menos igual va hacia la izquierda. Y para que tenga que haber un equilibrio, este debe ir hacia la derecha. C, la barra C. Entonces para que nos dé 0.
Entonces 1350, atención, es lo que vale CE en la armadura de acá. Ok, ya tenemos las barras CD, BD y C. Y el problema nos pide también las barras de FH, FG y EG. Y utilizamos la siguiente parte. Acá igual dividimos el problema completo, el diagrama, y entonces nos queda que FG, EG y FH. Las únicas fuerzas que interactúan son 900 grados, que va hacia abajo, y 1100, que va hacia arriba. Acá tenemos que ver que FG igual una barra inclinada, entonces tenemos que descomponer las fuerzas, que descomponiendo nos da un ángulo de 56.3, entonces nos da FG coseno de 56 y FG seno de 56. Entonces, como tenemos 900, 1100 y solamente tenemos de incógnita FG coseno, usamos sumatoria de momento, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, como este va para abajo, da menos. Como este va para arriba, más. Entonces, para que tenga que haber un equilibrio, esta fuerza debe ir hacia abajo. Entonces, por eso le tenemos que poner el signo negativo y tenemos que poner la dirección que va hacia abajo. Entonces, FG toma la dirección para acá a compresión y FG da hacia la derecha, el seno. Entonces, despejando FG, da un total de 360.46 newtons a compresión. Ok, ya teniendo el valor de FG, tenemos que hacer un momento en G. Para que se cancelen estas fuerzas, las que están en este punto, y solamente nos quede FH de incógnita. Entonces utilizamos menos 900, ¿por qué? Porque gira a favor de las manecillas de reloj y una distancia perpendicular hacia el punto del momento, que es un total de 3 metros. Entonces acá menos 900 por 3 más 1100. 1100, ¿por qué? Porque gira en contra hacia el punto fijo de las manecillas de reloj con una distancia perpendicular de 6 metros. Entonces, para que tenga que haber un equilibrio entre esto da de haber menos. Entonces, menos FGH, que tiene que girar en contra de las manecillas de reloj, a favor de las manecillas de reloj. Entonces, para que gire en contra, el vector la fuerza debe ir hacia la derecha. Para que gire en contra, por una distancia perpendicular de 2 metros, despejando FH nos da 1950 a comprensión hacia el punto. Entonces, ya teniendo FH, nos queda EG. Que EG, pues solamente tenemos FH, tenemos FG seno de 56 y la única incógnita es EG. Entonces utilizamos sumatoria de fuerzas en X. Más 1950. ¿Por qué? Porque va hacia la derecha. Igual FG seno 56.3 va hacia la derecha. Entonces, para que tenga que haber un equilibrio entre las fuerzas y de 0, entonces la eje debe ir hacia la izquierda, que sea menos. Entonces eje va hacia la izquierda, es igual a 0. Eje da un total de 2250 a tensión. Bueno, esa fue mi explicación sobre el problema que hice y cómo saqué las fuerzas de las barras. Muchas gracias.